Buenas tardes. Vamos a tratar ahora uno de los temas más controversiales y conflictivos, que es la relación entre sexo y género. Es decir, vamos a tratar de ver también desde el texto de una gran teórica del feminismo de la tercera ola, vamos a tratar de ver cuál es la crítica que hace Butler sobre el orden obligatorio entre sexo, género y deseo. En primer lugar, la afirmación inicial es que es diferente sexo y género. Quiere decir, es diferente el carácter de un cuerpo sexuado al género con el cual uno se identifica. Y esta diferencia en esta pensadora, esta diferencia tiene que ver con oponerse a que la biología sea el destino de un ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que el género, masculino o femenino, a juicio de Butler, se construye culturalmente. Quiere decir que no es el resultado causal del sexo, no es efecto del sexo. Y por lo tanto, no es aparentemente tan rígido, tan delimitado como es el sexo. Quiere decir que géneros implicarían los significados culturales que acepta un cuerpo sexuado. Significados culturales que acepta un cuerpo sexuado. Vamos a ver después cómo esto se lleva mucho más allá de lo que estoy diciendo ahora. Y la noción de género va a adquirir otros matices que no van a ser solo el del significado cultural que acepta un cuerpo sexuado. Pero veamos en esta primera desestructuración, desnaturalización, veamos primero cómo. Dentro de un rato vamos a ver cuáles serían las interpretaciones que se hace sobre el sexo o sobre cuál es el soporte del sexo, pero esto primero que queremos subrayar para entender a la autora es que en los debates actuales el debate no es solamente sobre ser mujer, sino que el debate más grande, a raíz de muchos debates sobre lo que significa ser mujer, a raíz de muchas objeciones al patriarcado, a raíz de una mirada muy crítica sobre las luchas políticas, el debate ha sido llevado a que, yo decía en el último video, se debata la identidad. Pero bueno, para debatir la identidad es porque se ha establecido una diferencia sobre cosas que antes no se encontraban diferenciadas, se encontraban vinculadas, y ahora se establece una diferencia entre qué significa sexo como cuerpo sexuado y qué significa género. Y en esta primera mirada, no va a permanecer así, pero en esta primera mirada, el sexo va a tener que ver más con el cuerpo sexuado, ya voy a decir qué, y el género va a tener que ver con la significación cultural o los significados culturales que acepta un cuerpo sexuado. Y
Por lo tanto, el género no es producto únicamente del sexo. Y hay una discontinuidad radical entre cuerpo sexuado y géneros culturalmente construidos. Quiere decir que lo que están diciendo aquí Butler es que sexo masculino, sexo femenino, varón, mujer, bueno, que esto que implica un carácter binario como dos polos, nuestros cuerpos se identifican como cuerpo de varones o cuerpos de mujeres, y por ende a partir de ahí parece como si el efecto fuera ser masculino, ser femenino, que esto es lo que está siendo puesto en tela de juicio. Y no voy a tener tiempo, porque no voy a tener tiempo, de mostrar cómo todo esto es incluso llevado a una radicalización mayor, cuando incluso lo estoy pensando en los que están en situación de transgénero y el transvestismo y un montón de otras variaciones que van a tratar de poner de manifiesto qué querrá decir una anomalía o si existe alguna anomalía. Bueno, no voy a terminar de dar, no puedo dar toda la teoría, todos los debates, porque son debates numerosísimos, pero sí quiero que nos quedemos inicialmente con esto primero. Sexo y género se distinguen. El género es una significación cultural que puede, las significaciones culturales que pueden admitir los cuerpos sexuados. Entonces, la pregunta y lo que se pone en cuestionamiento es si son los cuerpos sexuados binarios. Binarios quiere decir masculino o femenino. Eso es lo binario. ¿Es así? Eso es lo que se preguntan las teóricas del feminismo. Miren hasta dónde llega la pregunta. ¿Son los cuerpos sexuados binarios? Varón, mujer. Si los cuerpos son binarios, y hay algunas observaciones para decir tampoco es esta una afirmación tan segura, pero bueno, nos quedemos inicialmente en esto. Si los cuerpos son binarios, no por eso tendríamos que decir que los sexos son binarios, que los sexos son solo dos. Y lo que también queda señalado es que esta hipótesis de un sistema binario de géneros lo que está sosteniendo implícitamente es que habría una relación mimética entre género y sexo. Si existe un sistema binario de géneros, que es lo que esta tercera ola del feminismo cuestiona, si existe un sistema binario de géneros, entonces en el fondo lo que se está estableciendo, el supuesto de este sistema binario de géneros, es que hay una relación mimética entre género y sexo. Pero cuando se teoriza la relación construida del género como algo independiente del sexo, entonces el género pasa a ser un artefacto, es decir, un artefacto en el sentido de algo producido por el hombre, un artificio ambiguo. ¿Sí? Y por eso dicen hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo de varón como un cuerpo de mujer. Es decir, lo que quiero que tengamos en cuenta para que veamos cuál es esto que escuchamos tantas veces en la calle, yo quiero que lo miremos teóricamente, es decir, miremos desde dónde lo están diciendo, porque
escucharlo en la calle o escucharlo en el fragor de las luchas eh, a favor del aborto, que estamos justo hoy. Cuando nosotros escuchamos un montón de afirmaciones, incluso afirmaciones o luchas que nos pueden doler profundamente, cuando nosotros escuchamos un montón de afirmaciones de este tipo, necesitamos ponerlas dentro de un marco. Bueno, yo creo en eso, en ponerlas dentro de un marco, de manera que nuestras decisiones de sentido sobre eso puedan ser mucho más fundamentadas y comprendan qué es lo que teóricamente se está discutiendo. Bueno, lo que teóricamente se está discutiendo es que el género y el sexo no son lo mismo. Eso es lo que teóricamente se está discutiendo. Y que si yo pienso el género como algo que es discontinuo con el sexo, entonces quiere decir que estoy pensando que el género implica artificio. Artificio no es ficción como si fuera una cosa loca, sino algo producido por nosotros. Algo que admite más variables porque tiene toda la ductilidad de lo producido por nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos esto y pensamos en esta primera afirmación, tenemos un montón de preguntas sobre el sexo. Si el género son significados culturales que pueden ser recibidos por un cuerpo sexuado, entonces, ¿qué pasa con el sexo? Se podría, y enumero cuáles son las preguntas que dice Butler cuando está planteando eso. Fíjense las preguntas. ¿Se puede hacer referencia a un sexo dado o a un género dado sin aclarar cómo se dan uno y otro y a través de qué medio? Es decir, la pregunta es, ¿hay algo dado? Yo puedo decir que hay un sexo dado, puedo decir que hay un género dado, no tengo que preguntarme cómo se ha originado este género dado, este sexo dado. Eso es la primera pregunta. ¿Hay un sexo dado? La segunda, ¿qué sería el sexo? ¿Es algo natural, anatómico, cromosómico, hormonal? Por eso incluso dicen, es decir, cuando yo tengo Butler habla incluso de las diferencias de criterios que han tomado los jueces olímpicos para determinar si era mujer o varón el competidor, si era por el cuerpo y el cuerpo desnudo de los atletas y de las atletas, o si eran un factor cromosómico. Es decir, ¿a qué llamamos sexo? ¿Es algo natural? ¿Es algo anatómico? ¿Es cromosómico? ¿Cómo puedo apreciar los discursos científicos? ¿Cómo valoro, cómo juzgo los discursos científicos que contienen apelaciones al sexo? ¿Sí? Ustedes nos han preguntado en este momento de la discusión sobre el aborto, que una de las cosas que aparecían y son muy fuertes, es esa especie de señalar, de subrayar para favorecer la postura a favor del aborto que está respaldado en el discurso científico. Y ustedes han observado qué inmensa construcción de que el discurso que se niega al aborto es un discurso supersticioso, no científico. Bueno, esa especie de construcción pública de la negativa al aborto como no científico ha sido uno de los grandes caballitos de batalla de esta discusión, ¿no es verdad? Entonces lo que quiero decir es que si nosotros vemos esto en este momento, que es una gran construcción discursiva,
que si nosotros vemos esto en este momento, una de las cosas que nos tenemos que se preguntan es, bueno, ¿cómo valoramos los discursos científicos en los que está presente el sexo como lo dado? Tiene cientificidad en que se apoya y una gran crítica a eso, ¿no es verdad? Es decir, que hablar del sexo es también tomar una postura sobre los discursos científicos, sobre el valor de ciencia que tienen los discursos en los cuales se apoya. Otra pregunta que nos podemos hacer es si tiene el sexo una historia. ¿Tiene cada sexo una historia o tiene varias historias? Hay una historia de cómo se determina la dualidad de sexos. Hay una especie de mirada genealógica que presente las opciones binarias como una construcción variable. Es decir, esto tiene mucho que ver con el análisis genealógico de Foucault, por supuesto. Discúlpenme si soy crudamente teórica, no tengo forma de intercambiar. Prefiero que tengan las afirmaciones puestas así en su crudeza, pero miren lo que se pregunta. Hay una historia del sexo, hay una historia de aquello a lo que llamamos sexo. Hay una historia o varias historias. Me estoy acordando de un libro del siglo XVI que se llama La ciudad de las damas, de Christine de Pizan, que es una de las primeras escritoras francesas. Y Christine de Pizan saca así, muestra todo aquello que ha inventado la mujer y demás. Bueno, y hace una historia solo de mujeres, ¿no? Entonces, fíjense, hay una historia de los sexos. ¿Cómo se ha determinado la dualidad de los sexos? ¿De dónde se origina que estemos pensando en dos sexos, varón-mujer? ¿Hay algo que nos permita decir que esto se mantiene estable o que sin embargo hay variaciones? Bueno, todas esas son las preguntas que se hace Butler. Y esta pregunta que también se la hace y que está muy presente en la calle. Esta pregunta es el sustrato de muchas cosas que están presentes en la calle. Es decir, ¿acaso lo que nos parece aparentemente natural sobre el sexo se ha producido discursivamente, si no ha habido discursos científicos o discursos religiosos, dirían algunos? ¿Acaso no ha habido discursos, o sea, producciones del discurso que en el cual se ha presentado esto como los sexos como un hecho natural y sin embargo se encontraban supeditados a intereses políticos y sociales? Es decir, están presentes en discursos religiosos o están presentes en discursos científicos, pero en realidad esos discursos están obedeciendo a intereses políticos y en esos discursos el carácter binario de los sexos se presenta como algo natural, pero sin embargo está siendo algo que es simplemente algo en donde se refuerza determinadas estructuras de poder. Se dan cuenta que en esta crítica al carácter binario de los sexos, uno de los grandes artilugios de la crítica es el poder. Es decir, son construcciones para legitimar el poder, son construcciones para dominar. Esa es la pregunta. ¿Hay algo en donde yo puedo reconocer una historia de esto? No hay ninguna historia alternativa. Por lo tanto, pasamos a una especie de segunda afirmación que haría Butler sobre la relación entre sexo y género. La segunda afirmación sería esta: si nosotros en el fondo, después de preguntarnos si el género es cultural,
empezamos a acarrear preguntas sobre el sexo y decimos, ¿no será que el sexo como sexo también ha sido producido si lográramos refutar el carácter invariable del sexo? Si refutáramos el carácter invariable del sexo, entonces quizás ya no podríamos seguir teniendo esa diferencia que recién estábamos haciendo sobre el sexo como vinculado a un cuerpo con tales características o a tales cromosomas o a algo dado. Si no fuera invariable, quiere decir que entonces quizás no podríamos tener la polaridad de un cuerpo como algo dado y algo que está presente ahí y sobre el cual se inscribe culturalmente un género, sino que quizás el sexo sea tan construido culturalmente como el género. Quizás, dice Butler, quizás siempre fue género y quizás la diferencia entre sexo y género no existe como tal. Miren cómo la crítica avanza. Miren cómo la crítica avanza. Primero era, y hay algo dado, cuerpo sexuado, y sin embargo, género puede admitir más variaciones porque género se produce discursivamente, culturalmente. Pero si yo analizo desde dónde se han producido estas interpretaciones binarias, varón-mujer, si yo analizo en qué tipo de discursos han surgido y qué tipo de discursividad avala o produce este carácter binario, entonces quizás tenga que avanzar un poco más en la crítica y decir que no es que hay sexo como, no hay cuerpos sexuados como algo dado y aparte inscribo culturalmente, sino que en realidad todo está construido culturalmente y quizás el cuerpo o el sexo sea tan cultural como el género y en realidad debiéramos decir que no hay dos cosas, sexo y género, sino que hay una que es género y que el sexo es tan cultural como el género. Por lo tanto, quizás siempre fue género y la distinción entre sexo y género no existe como tal y no será la interpretación cultural del sexo. ¿Entienden? Por lo tanto, ¿qué es lo que dicen estas teóricas? Que lo que hay que hacer es buscar cómo se ha producido la distinción de los sexos entre sí. ¿Sí? Porque no podríamos decir entonces, no podríamos mantener que género es a sexo lo que cultura es a naturaleza, sino que el género es el medio discursivo cultural a través del cual la naturaleza sexuada o la idea de un sexo natural se formó. Y se formó estableciendo como prediscursivo anterior a la cultura una especie de superficie sobre la cual se inscribe la cultura. Miren lo que estamos diciendo, que de alguna forma ha salido antes en la clase pasada en alguna cosa, pero muy de pasada, y es lo que nos va a permitir después llegar dentro de un rato a la noción de identidad. Miren lo que está siendo dicho ahí. ¿Hay algo que sea sexo natural, naturaleza sexuada, y sobre eso inscribimos discursivamente orientaciones distintas? Lo que está diciendo Butler es que en realidad producimos discursivamente la noción de una naturaleza sexuada y después la utilizamos desde el discurso
como si fuera algo que no ha producido el discurso, pero el discurso siempre lo ha producido, nada más que ha ocultado la producción. Quiere decir, siempre, es decir, hemos producido esta idea, hemos producido discursivamente por los medios de nuestro discurso, por medios culturales, la noción de una naturaleza dada, sexuada, previa a la inscripción cultural, y en realidad eso mismo ha sido producido por el discurso. Lo que pasa es que después hemos dicho que el discurso no lo ha producido, sino que se ha producido sobre él. Entonces, quiere decir que para poder mantener la estabilidad de los dos sexos y ese marco binario, la estrategia ha sido situar la dualidad en un campo prediscursivo. Ha sido producido como lo prediscursivo, ¿sí? Es decir, se ha producido igual que el género. Por lo tanto, si eso fuera así, o si eso es así, ¿cómo hay que reformular el género para incluir las relaciones de poder que provocan el efecto de un sexo prediscursivo y esconden el procedimiento discursivo? Aunque parezca trabalengua, lo único que quiere decir es ¿cómo tengo que pensar el sexo? Perdón, ¿cómo tengo que pensar el género? Para pensar que no es solamente una especie de construcción azarosa del discurso o construcción voluntaria del discurso, sino que tengo que incluir ahí el poder, y el poder produciendo lo binario, porque en el fondo lo que el poder busca es esa estructura binaria para poder desplegarse como poder. Y esto es algo que no podemos dejar no podemos apartar de nuestra mirada cuando estemos viendo estas afirmaciones, porque lo que trata de ser objetivado, lo que trata de sacarse del ámbito de la oscuridad es el poder. Quiere decir, no perdamos de vista el poder. Y por eso yo decía que es el poder, porque Butler se niega a pensar más como podía pensar Simone de Beauvoir. Butler se niega a pensar que esto es un problema que tengo que entender solamente como un problema de elección. Y esto, por eso pensemos que a veces muchas cosas que se dicen en la calle, que nosotros decimos, es simplemente un problema de elección. No es quizás el marco teórico desde cual muchas teóricas del feminismo están pensando esto, ¿no? No es simplemente el marco de una elección voluntaria. No es, porque esta especie de elección voluntaria sería que aquí está mi cuerpo y yo sobre mi cuerpo hago una elección. No es tan así, la crítica es más aguda. Entonces, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entender este tipo de construcción? ¿Es solamente un problema de que lo que están como polos opuestos es el determinismo y la libertad? Que una cosa es pensar que yo estoy determinado por las características sexuales de mi cuerpo, a que mi identidad de género sea tal, o que puedo ser libre. Esto que sostienen muchos y muchos en la calle no es el marco suficiente para lo que estamos viendo. Porque si lo pienso así,
Si pienso que todo es un problema entre determinismo y libertad, el problema es que el cuerpo sería como un medio pasivo sobre los cuales se inscribirían los significados culturales, o sería como un instrumento para que la voluntad realice su interpretación y se autoproporcione un significado. Pero en ambos casos estaríamos simplemente pensando el cuerpo como una especie de medio o como un instrumento. Y entonces vayamos más fuertemente a la crítica. El cuerpo mismo sería, según esta crítica, una construcción. Es decir, en qué medida comienza a existir dentro de las marcas del género y mediante las marcas del género. ¿Sí? ¿Cómo reformularlo para no verlo como instrumento? Quiere decir que el gran problema de esto es que los límites del análisis se establecen dentro de los términos de un discurso cultural hegemónico, dice Butler, basado en estructuras binarias que se manifiestan como el lenguaje de la racionalidad universal. La restricción se elabora dentro de lo que ese lenguaje establece como campo imaginable del género. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan lo que decíamos de la crítica al patriarcado, a la opresión y cómo esa crítica arrasa con los significados culturales, etcétera, etcétera? La crítica que establece Butler es una crítica que dice, a ver, si lo pienso en términos de poder, y por eso dice que el cuerpo está pensado binariamente o como sexo binario, y a lo sumo le puedo poner la orientación de mi decisión. Y dice, aquí tenemos que tener conciencia de una cosa que está más en la base de esto. Y lo que está más en la base de esto es una estructuración hegemónica de interpretación, una estructuración hegemónica en la cual se ha establecido lo binario, varón-mujer. Quiere decir que lo que tengo es, incluso cuando lo estoy pensando en términos de lucha, diciéndolo en mis términos, la lucha en algún momento me impide ver, porque hago un gran esfuerzo para oponerme en términos de grandes capas del feminismo. La lucha en algún momento me lleva a la denuncia al infinito del patriarcado, y ustedes lo tienen que haber escuchado: si esta conducta es patriarcal, si esta conducta es patriarcal, si esta conducta es patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. La lucha me lleva a todo eso, pero esa lucha necesita desocultar que si yo necesito tener como referente esto, el varón, como aquello a lo cual yo tengo que oponerme y denunciar todo lo que es y quitarle y denunciar su poder, y denunciar su poder como estructura de opresión, quedo de alguna manera, por más que contraste y critique determinados aspectos de lo que el feminismo llama el patriarcado, quedo sin luchar con lo más fuerte, que es la estructura, porque yo cuando lucho con esto, lucho en contra de esto al que le estoy adjudicando el carácter de varón que ha construido el poder, varón. Lucho con esto y me pongo enfrente a eso, sí, todo perfecto, pero mi pregunta debiera ser más fuerte.
Mi pregunta es que yo me estoy manejando dentro de un campo hegemónico, de una construcción de poder hegemónica, estoy tratando de quitarle el poder hegemónico, estoy denunciando los abusos de poder de este campo hegemónico, pero me estoy moviendo dentro de los límites que ese campo de poder ha mostrado como aquello que sería el campo imaginable del género. ¿No es verdad? Estoy todavía dentro de eso. Quiere decir que sigo moviéndome dentro del binarismo. Yo, mujer, lucho contra vos, que sos el que oprime. Yo, mujer, lucho contra vos, que sos el que mata. Pero estoy entonces atribuyéndole, vos sos el que tenés el poder, vos sos el que mata, estoy adentro de una estructura binaria. Entonces, lo que dice Butler es que lo que hay que romper, preguntándose cómo se ha formado, es esta estructura binaria. ¿Es así? ¿Estamos adentro de una estructura binaria o en el fondo lo que tenemos que hacer es desocultar cómo se ha construido esa estructura binaria? Porque el gran recurso del poder es la construcción de la estructura binaria, lo que Butler llama la normatividad heterosexual. ¿Es así? Tengo que pensar adentro de una estructura binaria, tengo que pensar en una estructura binaria, incluso cuando piense, vos tenés que desligarte de todas aquellas cosas que hacen que por ser varón crees que tenés que hacer A, B, C y D, y yo por ser mujer tengo que hacer E, F y G, o tengo que pensar cómo se ha construido esta estructura. Por lo tanto, el género implica un significado que existe solo con relación a otro significado opuesto. Género femenino con relación a un género opuesto que es el masculino. En el fondo el problema es la estructura binaria. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es teorizar lo binario. ¿Qué necesitamos? Teorizar lo binario y lo que les decía recién, la normatividad heterosexual. Por lo tanto, dice Butler, la crítica feminista tiene que explicar las afirmaciones totalizadoras de una economía significante machista, diríamos nosotros. La traducción que tengo es masculinista, pero la verdad es que masculinista a nosotros no nos suena ni de casualidad. La crítica feminista tiene que explicar las afirmaciones totalizadoras que se están haciendo allá, pero también tiene que ser autocrítica de las acciones totalizadoras del feminismo. Porque en muchos casos, por eso lo estoy diciendo desde una autora del feminismo y no de un feminismo suave, el empeño por oponerse, el empeño por mostrar al enemigo, dice Butler, es en realidad un discurso invertido que imita las estrategias del dominador sin ponerlas en duda. Es decir, imito la misma estrategia, no pongo en duda el binarismo, lo único que hago es denunciar la opresión de este polo. Y la táctica, dice, funciona tanto, esta estrategia de imitar y de no poner en cuestión, funciona tanto en el feminismo como en el antifeminismo. Por lo tanto, lo que eso demuestra es que la acción colonizadora no es machismo en sentido primordial o irreductible, porque se puede dar en cualquier relación de subordinación. ¿Se dan cuenta? Es decir, esto de la construcción del enemigo y de usar yo las tácticas que denuncio del enemigo, eso se da en cualquier campo de poder. Por lo tanto,
si yo tengo esto, y esta es la razón por la cual Butler pasa a deconstruir esta noción de género, por eso el género en disputa, lo ha deconstruido con respecto a si es una especie de continuidad o un efecto del sexo. Después ha tratado de mostrar que el género es decir, es la cultura la cual discursivamente no solo produce el género, sino que produce el sexo. Y ahora lo que trata de mostrar es que si es la cultura la que ha producido el sexo, la cultura es la que ha producido eso mismo que consideramos previo, la dualidad varón-mujer, aunque sea una dualidad física. Bueno, esto es lo que tenemos que deconstruir ahora. Tenemos que deconstruir que esa dualidad sea originaria. Y para deconstruir que esa dualidad sea originaria y no constructiva, de algún modo tenemos que poder ser autocríticos con nuestras propias luchas, porque si en la lucha sigue manteniendo la polaridad y sigue manteniendo lo binario, quiere decir que también contribuyo a la continuidad de lo binario. Veré lo binario como si aquel es el enemigo, el demás cosas, pero lo que no puedo dejar de ver es que la opresión no existe solamente en el ámbito de lo masculino-femenino. La opresión es un fenómeno que tiene un más alto alcance y no se produce solo desde la construcción del género o desde la construcción del sexo. ¿Sí? Por lo tanto, dice, el campo de poder, se dan cuenta cómo lo que importa es el poder, el campo de poder está estructurado por una postura imperial, pero cuando hay poder, no hay poder simplemente, no hay poder y no hay opresión simplemente porque haya diferencias sexuales, sino porque hay un montón de diferenciales, ¿sí? que también admiten las mismas construcciones y por lo tanto, dice ella, no se puede pensar la diferencia sexual como si fuera la condición primaria de la opresión, que para otras muchas sí, la cual es la primera opresión, la del varón y la mujer. Entonces si yo analizo toda relación de poder, lo que dice Butler es, bueno, no puedo identificar solo esta diferencia sexual con la condición primaria de la opresión, sino que tengo que mirar un panorama del poder que es mucho más complejo, ¿sí? Es verdad que queda esto como una estrategia supeditada, pero no es la única expansión. Pero que se une a eso, pero no es lo único. Y por eso Butler critica también las estructuras aparentemente transculturales de la femineidad, la maternidad, la sexualidad, la escritura femenina, ¿sí? Es decir, critica que uno haga acopio de una serie de elementos y diga, bueno, esto es lo femenino es lo que se opone a esto, esta es la forma de escribir de las mujeres, esta es la forma de pensar, esto es, ¿sí? Porque cuando lo pienso así, la categoría mujeres como universal es normativa y excluyente y mantiene intactas las dimensiones no marcadas de los privilegios de clase y raciales. Es decir, y esto es importante tener en cuenta, no se trata de sustituir un imperialismo por otro imperialismo. No se trata tampoco de decir que esto es la diferenciación que es el eslabón primero de toda opresión. Porque cuando hacemos así, ponemos una cantidad de cosas y decimos esto es y tratamos de que esté presente en todo, la categoría mujeres se vuelve también normativa, tan normativa como aquello que denunciamos como categoría de hombres poderosos, tan normativas como eso, y de repente se vuelve excluyente
excluye, y sin embargo mantiene intactas las diferencias y las opresiones que hay entre clases sociales, entre culturas, entre razas. Es decir, no toca eso en el afán de mostrar que todos son iguales, pero bueno, sí, las diferencias y el poder existe. Por lo tanto, mantener la unidad de las categorías mujeres en muchos casos ha negado la multitud de intersecciones culturales, sociales y políticas. ¿Sí? Entonces se pregunta cómo mantener la lucha política. Tendría que pensar que no hay un sujeto mujeres, una unidad de las mujeres, una clase universal mujeres, sino que hay solamente coaliciones emergentes, diálogos de las mujeres con distintos sentidos de identidad. No hay supuestos. Hay supuestos para dialogar. Creemos que desde cualquier lugar se puede dialogar con cualquier lugar. Bueno, no es tan simple. No es tan simple. Entonces, ¿se puede hablar de identidad de género? Género mujeres estamos hablando. ¿Se puede hablar? ¿Serviría la noción de persona y de identidad personal? Entonces viene la pregunta más fuerte sobre la identidad. Ya no es ahora solo sobre las mujeres o el género. Lo que está en la base de buscar las mujeres o de buscar si hay género forma parte de una pregunta sobre la identidad. Entonces la pregunta aún más problematizadora que hace Butler es ¿en qué medida la misma noción de identidad es un ideal normativo, más que un aspecto descriptivo de la experiencia? ¿Responde a una experiencia o es una especie de normatividad sobre los singulares? Es decir, ¿es la identidad una especie de norma de inteligibilidad para que yo pueda ordenar las cosas y mantener algunas cosas? ¿Sí? Quiere decir que de algún modo esto de que haya géneros inteligibles es un gran recurso para instaurar y mantener relaciones de coherencia y de continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo. Sexo, género, práctica sexual y deseo. ¿Hay algo que es mi identidad? Bien. ¿Hasta qué punto la identidad de género no es el efecto de una práctica regulatoria? No estaría totalmente encuadrada dentro del binarismo, no seguiríamos estando dentro de una heterosexualidad obligatoria. ¿A dónde tenemos que colocar el problema? Miren, para mí ha sido toda una experiencia poder tratar de entender, y en realidad he tratado de entenderlo, además de este curso, por un ex alumno mío, doctor en antropología, con el que hemos tenido una vez una larga conversación sobre estos textos. Entonces él me decía: profe, léalo para que discutamos o para que lo veamos, porque en el fondo lo que me resulta absolutamente interesante es que cuando se piensa lo binario o la heterosexualidad como una especie de mandato, de prescripción hecha culturalmente en orden
a estructurar lo sociopolítico, de estructurar el poder. Cuando se piensa así, entonces de repente ya no es el machismo, diríamos, la causa de la opresión del género, sino que en realidad lo que tendría que, aquello que sustituiría el machismo, y la crítica es más densa, es que es este marco de lo binario la causa de la opresión. El marco de esta dualidad la causa de la opresión. Entonces, que debiéramos pensarlo de otra manera, dice Butler, debiéramos pensarlo más performativamente, es decir, el género es algo que se produce, conforma la identidad que se supone que es. El género sería siempre un hacer, pero no de un sujeto que se considera previo al hacer. Es algo que se realiza haciéndose. Pero, y esta es la objeción, y esto es el desplazamiento filosófico más fuerte, el desplazamiento filosófico más fuerte es desplazar o negar que haya un ser previo al hacer. La objeción filosófica más fuerte, el debate filosófico más fuerte, al pensar en este carácter performativo del género, en este carácter de instituirse el género a partir de nada previo, sino que todo se realiza, quiere decir todo es por el carácter performativo, es que no hay ningún ser detrás del hacer. No hay ninguna identidad de género. Esa identidad se construye performativamente, ¿sí? Por las mismas expresiones que al parecer son resultados de estas. Quiere decir que en el fondo lo que estamos viendo es el discurso, las prácticas discursivas de poder que instituyen como una práctica performativa, es decir, es un hacer mismo, en donde se están instituyendo los géneros, se están instituyendo los cuerpos. Y por eso no tengo tiempo pero ver después eso lo que significa para la movilidad de los géneros o la movilidad de las identidades, esto de pensar que la identidad es el resultado de una práctica performativa. Esto es como si fuera una de las críticas más radicales, porque es una crítica que hace que en el fondo lo que está presente es este hacer, que no tiene por detrás ningún ser al que puedo considerar estable o previo. Bien, con esto hay mucho más para decir, pero con esto que creo que es mucho, sobre todo esta y la anterior, creo que hay un montón de elementos para que podamos pensar los debates que hay en la actualidad sobre la mujer, y miren hasta dónde ha llegado. Por eso los debates sobre la mujer, que están presentes en los debates sobre el aborto, por supuesto, pero que están presentes de un modo radical. No es un problema de si la mujer quiere ser libre de ser madre o de poder decidir sobre su cuerpo. Ese no es el centro, diría yo, sobre el debate. El centro del debate
es un debate sobre lo que significa el carácter binario. Eso es el centro del debate. Bueno, y esto abre un montón de preguntas y un montón de caminos que tenemos que buscar cómo transitar. Yo estoy convencida de que los caminos que tenemos que buscar para transitar son caminos que exigen que entendamos en qué terrenos transitamos. Bueno, y esos terrenos en los que transitamos exigen una mirada muy lúcida y una mirada capaz de debatir los fundamentos y no de debatir solamente uno que otro punto. Bien, sobre eso animo a todos a pensar, a buscar, a intentar ver cómo asumimos estos debates, ¿sí? Y asumir estos debates nos obliga a pensar, porque nos obliga a buscar fundamentos. Yo cuando pienso en esto siempre pienso a mis hijas, en mis alumnas, en mis alumnos, que son la razón por las cuales me exijo pensar hasta lo que no entiendo. Y me exijo siempre pensar. Bueno, presentar lo que he logrado entender no quiere decir presentar aquello con lo que estoy absolutamente de acuerdo, con lo que estoy de acuerdo, es lo que tiene que ser pensado en este momento. Bien, muchas gracias por todo.